Que el Señor esté con todos y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jacob fue padre de José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, que es llamado Cristo. Este fue el origen de Jesucristo. María, su madre, estaba comprometida con José, y cuando todavía no habían vivido juntos, concibió un hijo por obra del Espíritu Santo. José, su esposo, que era un hombre justo y no quería denunciarla públicamente, resolvió abandonarla en secreto. Mientras pensaba en esto, el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu esposa, porque lo que ha sido engendrado en ella proviene del Espíritu Santo. Ella dará a luz un hijo a quien pondrás el nombre de Jesús, porque él salvará a su pueblo de todos sus pecados. Al despertar, José hizo lo que el ángel del Señor le había ordenado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tomamos asiento. Bueno, muy queridos chicos, hermanos todos, realmente celebrar esta misa, esta fiesta en este día de San José, realmente es para todos un motivo de esperanza. Porque nosotros los cristianos, cuando celebramos así, como en este caso, un santo tan importante y tan lleno de amor como fue José, no es solamente recordar al santo, que vamos a tratar un poco de conocerlo más brevemente, sino es comprender que a través de la imagen, ¿no?, de la vida de estos hombres santos, el Señor también nos llama a nosotros a vivir esa fe, esa confianza que ellos supieron tener. Porque nosotros hoy, en este momento de nuestra vida y de nuestra historia, como cristianos, estamos llamados a continuar lo que ellos en su momento también les tocó vivir. No es un recuerdo lejano y nada más, sino es un saber que contamos inclusive con su ayuda. Ellos que en esta vida han sabido o han entregado su corazón humilde en la fe a Dios, nos ayudan ahora desde el cielo a que nosotros también podamos hacer esta parte que a nosotros nos toca. Porque nosotros somos continuadores de lo que comenzó Jesucristo el Señor. Por eso Él, Jesús, que nos hizo a todos hijos del Padre y nos hizo hermanos de Él, pero a su vez también hermanos entre nosotros, y nos dio el don del Espíritu Santo para que nos convirtamos en sus testigos, en sus discípulos, en sus amigos, ¿no? Este Jesús necesita hoy de nosotros como necesitó antes de ellos. Y cada uno de nosotros en este tiempo descubriendo nuestra vocación. ¿Qué me pide Dios? ¿Cuál es mi misión en este mundo? Continuamos respondiendo con fidelidad, agarrados de Dios, del amor de Dios, la misión que cada uno tiene. Los grandes ya la descubrimos de alguna manera. Y vamos llevando adelante desde nuestra vida adulta esa misión. Esposos, padres de familia, profesionales, trabajadores, docentes, yo sacerdote. Los chicos, de a poquito, van creciendo, se van alimentando en su fe y van descubriendo a medida que van creciendo y madurando con la ayuda de todos nosotros su propia misión que el día de mañana como adultos ya llevarán adelante. Y así es la vida de la fe. Y todos vamos sumando en la fe con nuestra entrega a Dios y a los demás, esto que comenzó Jesús. El amor de ser testigos en la fe, justamente de todo lo que hemos recibido. Y fíjense qué importante es la fe. Hoy decíamos con los chicos también que la fe es un don. El cristiano vive de la fe, no vive de la razón. Si bien la razón es importante y la inteligencia que tenemos es importante, cuando nosotros nos unimos al Señor, la fe, que es un don poderoso que hemos recibido, junto con la esperanza y con el amor, iluminan nuestra inteligencia. Porque si nuestra inteligencia no está iluminada por la fe, por la gracia de Dios, la inteligencia del hombre puede hacer o cosas muy buenas,
o cosas terribles y tomar decisiones aberrantes, malas, como por ejemplo decidir hacer una guerra, por ejemplo, o decidir matar, o decidir delinquir. La inteligencia nos lleva a tomar decisiones. La voluntad responde a lo que la inteligencia le ordena. Y si nuestra inteligencia está iluminada solo por el mundo y por nuestros criterios egoístas, podemos elegir, y de hecho lamentablemente muchos eligen o han elegido caminos malos. Pero cuando nuestra inteligencia está iluminada por la fe y el amor, y estamos unidos a Dios, y Dios por el Espíritu Santo nos da el don de la sabiduría, del entendimiento, nos va iluminando con su ciencia sagrada que es amor y demás, entonces nuestra inteligencia decide bien, decide amar, porque entiende que es amada. Y la voluntad responde a lo que la inteligencia en el amor le ordena, y entonces hacemos cosas maravillosas. Podríamos decir que en esta línea está José que descendía, su descendencia, muchas antepasados de José, descendían del gran rey David. David fue un rey que fue muy humilde y si bien tuvo sus errores, que fueron muchos, sin embargo estaba muy unido a Dios. Y entonces, como era fiel a Dios, Dios le prometió que de su descendencia, que era rey, iba a nacer un rey de reyes. Y así fue. Pasaron muchas descendencias. Después de David vino su hijo y así sucesivamente. Y de esa descendencia existió un tal Jacob, que no era el nieto de Abraham, sino muy posterior, que fue el papá de San José. De manera que San José venía por sangre, desde otras generaciones, de esa estirpe, de esa genealogía, de esa familia de David. Por eso, cuando Dios Papá decidió enviarnos a nuestro Salvador, a Jesucristo, y para eso eligió a María, y llena de gracia María fue iluminada por el Espíritu Santo, y del Espíritu Santo que engendró en ella a Jesús, nació el Mesías, pero como necesitaba, porque era verdadero hombre, el Hijo de Dios que se engendraba en mamá María, necesitaba un papá humano también. Ahí aparece San José, descendiente de David. Los judíos tenían una forma, un casamiento que no era como el de esta época, ¿no? Donde los novios cuando deciden casarse, organizan la fiesta, vienen a la iglesia, reciben el sacramento del matrimonio y después ya formaron su familia y listo. No, los judíos tenían el casamiento judío, que todavía hoy en sus tradiciones más ortodoxas se sigue haciendo, era un casamiento que tenía etapas en el tiempo, donde primero la novia era entregada al novio por el padre, que le pedía la mano, la novia aceptaba, el novio que le imponía a la familia porque era un clan, no era como ahora obviamente, y comenzaba entonces todo el proceso matrimonial, que llegaba un momento donde se desposaban, como que hacían un compromiso formal, y ya ante la comunidad y la familia estaban comprometidos, pero todavía no vivían juntos porque faltaba la etapa final. Bueno, en el momento en que María, como nos dice el Evangelio, queda embarazada esperando a Jesús por obra del Espíritu Santo, ya estaba comprometida con José. De manera que ya le pertenecía a José, aunque todavía no habían formado la familia, no se habían ido a vivir juntos. Cuando José se enteró de esto, para José fue un balde de agua fría, porque no esperaba él que su amada María quedara embarazada sin haber estado con él. Y para peor, en la ley judía, toda mujer que, estando comprometida ya con un hombre, quedaba embarazada de otro, merecía una pena capital. Es decir, que la ley mandaba que esta clase de mujeres muriera apedreada. Imagínense qué terrible. En el brete que se había puesto María cuando aceptó del ángel la voluntad de Dios. Pero María confió. Y José, cuando se enteró de esto,
que tenía el corazón lastimado y herido porque se sentía traicionado. Sin embargo, la amaba tanto a María que, dice el Evangelio, decidió abandonarla en secreto, no la denunció porque la amaba. Y aunque su corazón estaba totalmente triste, imagínense, era un hombre desilusionado tal vez. ¿Y qué pasó? Dios, porque todo esto era obra de Dios, resolvió el problema. Y cuando José, dice el Evangelio, entró en estaba en sueños, así, dormía, el ángel le habló al corazón y le dijo: José, no temas en recibir a María por esposa, porque lo que se está engendrando en ella proviene del Espíritu Santo. Ella va a dar a luz un hijo al que tú, porque el nombre se lo ponía el padre, al que tú le pondrás el nombre de Jesús. Para los judíos los nombres significan también la misión. Jesús significa el que viene a salvar. Por eso el ángel le dice: le pondrás por nombre Jesús, porque Él es el que salvará a los hombres de todos sus pecados. José, cuando se despierta, acepta en la fe la voluntad de Dios y recibe a María, quien después sí termina el rito del matrimonio judío y va a vivir con él, ¿no? ¿Dónde está el mérito de José? ¿Dónde está la virtud de este hombre santo? Que es fiel al amor, porque podría haberla denunciado, primera cosa, y sin embargo no. La ama tanto que, aunque al principio no sabía de qué se trataba, sin embargo no la quiere denunciar. El amor es más fuerte. Segundo, José era un hombre religioso, un hombre de fe, que creía en el Dios de los judíos, el Dios de Abraham, que era un hombre realmente piadoso, como cualquiera de nosotros, que rezaba, que le pedía a Dios lo que necesitaba, que consagraba a Dios su vida, su trabajo en el taller y todo lo demás. Y lo tercero, que dice que era un hombre justo. ¿Qué significa que era un hombre justo? La palabra justo no significa que era un hombre simplemente bueno o que hacía justicia. La palabra justa viene de un verbo griego que significa el que se ajusta a la voluntad de Dios, el que quiere hacer siempre la voluntad de Dios, no su propia voluntad. Por eso dice, era un hombre justo, que tenía un corazón noble, de fe, de esperanza. ¿Ven? La fe. Otra vez volvemos al tema de la fe, que es tan fundamental en todo esto. Si no tuviéramos fe, si no creyéramos en Dios, si no entenderíamos que nuestra vida viene de Dios y vuelve a Dios, y entonces nuestra vida de cada día no se la consagramos a Dios, poniendo todo lo que hacemos como José en las manos de Dios, y también nuestras luchas y nuestros problemas, si no existiera la fe que nos permite trascender, miren, nuestra vida realmente perdería sentido, quedaríamos a la nada, inestables, vacíos, porque si todo es lucha y todo en este mundo es lo que el mundo solo nos ofrece y nuestra vida termina con la muerte y ahí basta, qué poca cosa seríamos, ¿no? Qué poca cosa. Pero ¿qué le da sentido a todo? ¿Qué nos permite ver más allá? ¿Qué nos permite seguir creyendo aunque a veces las cosas son difíciles? La fuerza que nos viene de Dios. Y esa fuerza tiene un fundamento en la fe, que es un don que recibimos. Tanto la vida, nuestro ser, es voluntad de Dios. Tanto la fe, la esperanza y el amor es un regalo de Dios. Por eso nosotros podemos amar con un amor de entrega como el de Jesús hasta el fin, no porque nosotros seamos buenos o capaces, sino porque Dios nos capacita con su amor, con su gracia, para poder nosotros hacer lo que Él nos pide. Por eso a veces inclusive podemos pensar humanamente cómo se puede perdonar a una persona que nos hizo tanto daño, o cómo, por ejemplo, una madre a quien le mataron un hijo podemos pedirle o podemos pensar que pueda perdonar al agresor de su hijo. Y claro, humanamente es imposible. Humanamente es imposible. Porque la cabeza no lo entiende, al contrario. Pero para Dios nada es imposible. Entonces en la fe entra Dios en juego en tu vida y ahí le podés decir, y así tiene que ser: Señor, yo no puedo solo. Al contrario, muchas cosas en mí se rebelan, no entienden. Pero por favor, Señor, vení vos a amar en mí.
Vení vos a perdonar en mí. Vení vos a darme la gracia de tu poder misericordioso para que yo ya no viva en el rencor, en el odio, en la bronca o demás, sino que mi corazón encuentre por tu gracia paz. Y así encuentre consuelo y le encuentre sentido a mi vida, aunque me haya tocado sufrir mucho. Miren que a José, si uno lee el Evangelio, no le fue fácil la vida. A María tampoco. Acuérdense, cuando leíamos los relatos de la Navidad, ¿se acuerdan? Cuando María estaba ya a punto de dar a luz, su pancita ya estaba grande de mamá, viene un decreto del emperador y tienen que ir ellos a un censo que no era donde vivía José, sino era en Belén. Y en esa época los medios de transporte no eran los de ahora. Además, José era un hombre relativamente humilde, pobre, no era rico. Un burrito, y así se tenían que trasladar. Y bueno, cuando llegó a Belén, le tocó el tiempo de dar a luz. Todos nos acordamos, días de caminata por el desierto. Y allí María dio a luz. Y acuérdense cómo nació Jesús, todos lo sabemos. No nació en un hospital 5 estrellas, nació en un pesebre. Después, cuando ya Jesucito nació, acuérdense, el rey Herodes mandó a matar a todos los inocentes, a todos los niños menores de 2 años, porque se enteró de que estaba por nacer el rey y él no quería competencia, no quería un rey que nazca, porque él quería seguir él y su descendencia, y los mandó a matar. Por eso José, también iluminado por Dios, tuvo que agarrar a María y a Jesús recién nacido e ir a Egipto, al exilio, para escapar del problema de que mataran al niño. Y ahí estuvo un buen tiempo hasta que murió Herodes y pudo volver a Nazaret. Y eso en una época que no es la de ahora, en tiempos que no son los de ahora, con medios que no son los que tenemos ahora. ¿Cuánta lucha? ¿Cuánta sacrificio? Porque a veces decimos, claro, María, la Madre de Dios, la llena de gracia, José, y entonces creemos que los ángeles venían y se los llevaban, no sé, prácticamente volando. No entremos en cosas raras, porque no era así. La fe no significa que Dios te venga a resolver los problemas, esos problemas que a veces nos creemos mágicos. Dios no es mago, Dios nos acompaña, Dios nunca nos abandona, Dios nos bendice, pero Dios nos capacita a nosotros para que hagamos y pongamos de nuestra parte lo mejor. José lo entendió así y puso su vida y todo su sacrificio, toda su capacidad al servicio, por así decir, de la voluntad de Dios y al cuidado de su familia, que era María y Jesucito. O sea que era un gran hombre que trabajó después en su taller y le enseñó a Jesús ese propio oficio que dicen que era el de carpintero, pero algunos estudiosos que van más allá dicen que no era solo la carpintería como la entendemos hoy, del que hace mesas y sillas con la madera, sino era una especie de trabajo más bien artesanal, donde se esculpían piedras con las cuales después se vendían los bloques de piedra y los judíos con eso hacían las casas, ¿no? De manera que era un oficio bastante duro el que tenía José. No eran las construcciones de ahora, donde hay cemento, donde hay ingeniería y no. Los judíos buscaban zonas pedregosas donde el piso fuera firme, porque era muy desértico todo aquello, y sobre la arena no se podía construir, obviamente. Y entonces en las zonas pedregosas, firmes, ahí se compraban después las piedras y se terminaban haciendo las casas, que no eran de mucha altura tampoco, no son las casas que conocemos hoy día. Al contrario, eran casitas más bien humildes, sobre todo de la clase trabajadora, de la clase sencilla del pueblo. Obviamente que estaban las élites más ricas que vivían en palacios, pero el común del pueblo vivía de una manera muy sencilla, muy pobre. Y así vivió José, y así se crió Jesús junto a María. Por eso, hoy, al verlo a José, tan sencillo, tan humilde, tan justo a la voluntad de Dios, con un corazón obediente y sencillo, que aceptó la voluntad de Dios en su vida, hoy lo vemos a José, donde después la iglesia lo pone dentro de su humildad,
como el patrono, el protector de toda la iglesia. Y cuando decimos la iglesia, decimos de todos nosotros. No hablamos de la iglesia, ni el Papa, ni el templo. No, la iglesia, chicos, hermanos, cuando hablamos de la iglesia, hablamos de la familia de Dios. ¿Y qué es una familia? Una asamblea de hermanos, cuyo papá es Dios, cuyo hermano mayor es Jesús, nuestro, y con una mamá, María. Los demás, todos hermanos. Y José es el que nos cuida de una manera especial, como todos los santos, obviamente. Por eso la iglesia lo honra tanto. Y hay una santa, y termino con esto, que es Santa Teresa, que era una monja que tenía a cargo en aquella época sus conventos, en épocas no muy fáciles. Y a Teresa, cuando se le venían los problemas difíciles, dice que ella recurría a José y le rezaba: San José, ayúdame en este problema. Y le encomendaba sus intenciones, sus necesidades, cuando tenía que ir a fundar a otros lados nuevos conventos, etc. Y dice en sus testimonios personal, Teresa, dice así más o menos: es cosa que espanta, era una gallega y usaba un término español, ¿no? Por eso. Pero dice, es cosa que espanta lo que puede este santo patriarca. No recuerdo haberle pedido cosa alguna que él no me lo haya concedido. Les digo a ustedes, dice Teresa, como los desafío a que recurran a José ante un problema y le pidan con fe, y van a sorprenderse de lo milagroso que es. Testimonio de una santa. Y en este día podemos tener en cuenta este testimonio para dejarnos, como dice Teresa, desafiar. ¿Tenés problemas? ¿Estás angustiado? ¿Hay situaciones que te se hacen difíciles resolver? ¿Tu corazón está un poquito empañado por tristezas, angustias y demás cosas de la vida? Recurrí a José. Vayan a José, vayamos a José y digámosle: San José, te pido que me ayudes y que intercedas ante Jesús y María por esta intención que te confío. Te lo digo con fe y esperanza. Y le pidas a Dios que el Señor me conceda eso que te concedió a vos tan abundantemente, que es la fe y la confianza en que Dios nunca abandona ni nunca defrauda. ¿Qué tal si se lo pedimos? ¿Qué tal si se lo pedimos desde nuestro corazón, en esta misa y en nuestra vida personal, a este gran hombre, a este gran santo, santo varón, como le dice la Iglesia, santo patriarca? Patriarca viene de padre, porque fue el padre de Jesús. Que nos conceda en este día, junto a María, todo lo que realmente necesitamos nosotros y necesita la patria y el mundo entero. Que así sea. Que así sea.